Yo quiero que usted levante su voz ahí donde está. No seré avergonzado. Creo a Dios y a sus milagros. Su mano no se ha apartado. Su gracia no me ha dejado. No seré avergonzado. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis amados y bendecidos hermanos y familias en Dios, donde quiera que usted se encuentre viéndonos en esta hora de la mañana, siendo el día bendecido del día jueves, por la gracia y la misericordia de Dios que hoy nos regala. Tenemos la bendición de un nuevo día y de poder escuchar y leer el consejo de la palabra de Dios, que hoy quiero invitarle rápidamente para que busque en la palabra de Dios, o anote en su cuaderno y luego lo lee con más tiempo en el libro de Romanos. Vamos a leer del versículo 15 al 25, pero yo voy a leer ciertos versículos. Ya usted en su casa, donde ya esté más tranquilo, medita en la palabra de Dios y así podemos ir avanzando rápidamente en este devocional. Romanos 7, versículo 15 al 25, y dice así la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El pecado que vive dentro de nosotros, o más bien el pecado que hay dentro de cada uno de nosotros como seres humanos que somos. El apóstol Pablo trae un alivio a muchos de nosotros. Y quiero empezar diciendo que a veces es bueno aclarar este pasaje de la palabra de Dios, porque cuando decimos que somos cristianos, y quiero aclarar esto, porque cuando a veces se nos rotula como cristianos o como evangélicos, etcétera, etcétera, cualquiera que sea el apelativo, la gente siempre estará esperando a una persona perfecta, a una persona que no se aira, a una persona completamente diferente a lo que normalmente nosotros vemos en este mundo terrenal en el cual tú y yo estamos. Lo primero que quiero decirte es que aunque seamos cristianos y aunque vayamos a una iglesia y aunque leamos la Biblia, y si tú has empezado en este camino en el Señor, ten por seguro que tarde o que temprano todos tenemos un pecado dentro de nosotros, el cual tiene que ser sometido a la obediencia de Cristo, pero no por nuestro sacrificio, sino entregárselo de manera voluntaria al Señor cada día, para que nos ayude a ser cada vez mejores personas. Lo otro es que a veces cuando alguien que lee la Biblia o que ha promulgado públicamente que es un creyente y que va a una iglesia, cualquiera que sea, o a un lugar de reunión, cuando esta persona toma una actitud diferente a la respuesta que otras personas esperaban de esta persona, muchas veces se tildan, vea, y es que ese era el evangélico, es que eso lo dijo y mire, y miró de esta manera y dijo esto y eso que era cristiano. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de una lucha que hay entre hacer la voluntad de Dios o obedecer a la ley del pecado que mora en todos y en cada uno de nosotros. Por eso él dice y aclara de que hay momentos donde él quiere hacer lo bueno, pero hay momentos que sus miembros, o sea, nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, aún nuestros oídos,
nuestras actitudes como seres humanos, esa ley pecaminosa que hay dentro de nosotros a veces es mucho más fuerte que la ley de la gracia y del perdón que el Señor nos ha regalado. Por eso este pasaje para mí es muy importante, porque también algunos han tomado este pasaje para pecar deliberadamente. Y este pasaje es importante y es consolador para mi vida por 3 razones. La primera razón es porque el saber que el mismo Pablo tenía una batalla en su interior por obedecer la palabra de Dios, a mí me llena de mucho alivio y me llena de mucho consuelo, puesto que también nosotros como cristianos hacemos el mal que no queremos hacer muchas veces, que es lo que describe el apóstol Pablo. Y también me trae consuelo porque si el apóstol Pablo tenía sus luchas, nosotros también las vamos a tener. En la historia de la Biblia nos encontramos hombres como David que le fallaron al Señor. Sansón también le falló al Señor en muchas ocasiones. ¿Qué diremos de Moisés? Se airó y tal vez dijeron, mira, y él se fue, se airó, tuvo rabia aquel hombre y fue el que se le dio los 10 mandamientos. Algunos otros dirán, vea David, el hombre que escribió casi todos los salmos de la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios, y mire cómo pecó, cómo adulteró, cómo desobedeció censando al pueblo y en otras ocasiones. Y mire, ¿y eso qué era David? Claro, mis amados, y es que a veces es complicado, y se lo digo de todo corazón, obedecer a la palabra de Dios en nuestras fuerzas. Lo segundo que me maravilla de este pasaje es que nos debe de ayudar a ser más honestos con nosotros mismos y no pretender presentarnos como personas perfectas ante otros. Mira, mi amigo, te lo digo, llevo 15 años ya en el Evangelio y he cometido muchos errores porque soy un ser humano. Y lo peor que podemos hacer es presentarnos como el sello de la perfección cuando ni siquiera lo somos. Y mucho más cuando nos presentamos ante otras personas como personas intachables. Yo creo que lo mejor es uno presentarse como débil, pero como también, no solamente como débil, sino también como alguien que depende absolutamente de la gracia, del favor y del poder y de la fuerza que viene y que proviene de parte de Dios. Y lo tercero que me maravilla de este precioso pasaje que acabamos de leer es que nos ayuda a tener una perspectiva correcta en cuanto a la santidad de la vida cristiana. Porque, amados, nuestra santificación es un proceso en la que nuestra obediencia y con la ayuda de Dios y por la obra que hace el Espíritu Santo del Señor son los que nos van ayudando a santificarnos cada día. Por eso, quien quiere obedecer a la ley en su fuerza, buscar santificación en su fuerza, nunca la va a poder adquirir, nunca la va a poder tener dentro de su vida, porque quien se esfuerza tarde o que temprano en querer agradarle a Dios en sus fuerzas, tarde o que temprano, el pecado que mora dentro de nosotros lo va a coger, lo va a aplastar y va a sacar lo que hay verdaderamente dentro de su vida. Amados, yo creo que podemos caer en el error del legalismo cuando queremos presentarnos de una manera tan perfecta ante los seres humanos, olvidándonos que somos polvo de la tierra y que somos solamente carne. Amados, los cristianos vamos a cometer demasiados errores y muchas veces haremos lo contrario a la palabra de Dios. Cuando eso sucede, nos llegamos y nos frustramos y de todo. Y por eso el apóstol Pablo da la solución y dice: miserable de mí, ¿quién podrá ayudarme, librarme de este cuerpo de carne?
Y la respuesta es Jesucristo nuestro Señor, quien pagó por todos nuestros pecados. O sea que nos invita a que nos bastemos en su gracia, porque a veces somos como desgraciados. ¿Quién nos va a poder libertar de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y por eso Pablo dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Eso no nos da la libertad para pecar, sino que el Señor nos da la libertad para que nos aferremos a Él y podamos vencer con Él y con su ayuda el pecado que mora dentro de nosotros. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana preciosa y maravillosa. Ayúdanos a cada uno de nosotros a humillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, a decirle que no somos capaces solos y que lo necesitamos a Él para vencer el pecado cualquiera que sea con el que tú luches. Hoy dile, Señor, yo quiero luchar en tus fuerzas y no en las mías. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios me les bendiga y si el Señor nos lo permite, el día sábado tendremos Vida para la Vida, otro devocional. Compártalo con otras personas que les vendrá bien. Bendiciones, Dios les bendiga.